Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio, a vuestro podcast de estrategas del trail y run. Y hoy conmigo tengo a mi queridísimo Miguel Camarena por aquí, me cago en la leche. Un verdadero placer poder compartir un ratito con Miguel y con todos vosotros. Espero no, la verdad. Sé que vais a aprender muchísimo y... Y desde el principio ya te voy a decir gracias, Miguel, porque lo que les vas a aportar sé que va a ser mucho, pero sobre todo gracias por todo el tiempo que compartes conmigo y todo el tiempo que he podido aprender de ti durante tantísimos años. Así que muchas gracias, Muchas Miguel. gracias a ti. Muchas gracias de verdad por todo lo que haces, tío. Entonces, Pues un placer enorme. Vamos, yo muy feliz de poder estar aquí, aportar mi granito de arena y es un regalazo participar en tu podcast. Así que enhorabuena y gracias. normalmente empezamos al revés, ¿no? Decir gracias al final, pero no, yo te voy a decir gracias al principio, porque la verdad es que muchas gracias por todo, tío. La verdad. Hoy vamos a estar hablando sobre la mentalidad de alto rendimiento y sinceramente creo que pocas personas os pueden aportar tanto como lo que podría aportar ahora mismo Miguel. Su andadura en el mundo deportivo, en el mundo emprendedor es grandísimo. Entonces, me gustaría preguntarte, Miguel, para que la gente te conozca un poquito, ¿quién es Miguel? Ok, qué buena pregunta. La verdad es que siento que el pasado no define quién es una persona, lo define más bien lo que hace en el momento presente y hacia dónde siente que va. Sí que es cierto que hay muchas cosas que he hecho que a la gente le llaman la atención, como haber sido campeón de España, medallista internacional, o sea, 10 veces medallista nacional, 2 veces internacional, el haber escrito varios libros bestseller, el canal de YouTube que ya tiene más de 12 millones de visitas, el ser conferencista internacional, todo eso es lo que a la gente le da valor. Para mí es como parte del pasado, pero tampoco define quién es una persona en sí. Y lo que más me mueve a día de hoy es el vivir experiencias, como yo que sé, esta mañana, por ejemplo, que hemos ido a correr, nos hemos bañado en el agua súper fría, luego hemos vuelto a correr, vivir experiencias, aprender, adquirir conocimiento y compartirlo con el mundo. Es lo que más me mueve y lo que más me llena a día de hoy. Y eso lo hago también a través de proyectos de emprendimiento, como Miguel Camarena Salud o Marketing para Entrenadores. Y me motiva mucho eso, me llena el alma, podría decir, tanto el hacer deporte, el meditar, vivir, que son vivir experiencias al final, y también el compartir todo aquello que voy aprendiendo. Claro, porque al final, realmente, en tu vida, o sea, en Miguel, ¿no? El perfil de Miguel son muchas cosas, pero realmente en todas esas cosas lo has hecho francamente bien. Es curioso, pero al final todo tiene sus principios. Como dice Ray Dalio, hay unos principios para cada cosa en nuestra vida. Si queremos que nos vaya bien en la parte de la salud, hay unos principios que si cumples, lo normal es que te vaya bien en la salud. En la parte del emprendimiento igual. No es que sean matemáticas exactas, pero si hay unos principios que si sigues y cumples día tras día, lo más probable es que te vaya bien. Lo mismo en la parte financiera, lo mismo en la parte del amor. O sea, es muy raro que si tú siempre tienes una buena predisposición, por ejemplo, con la pareja, o con un hermano, una hermana, o con tus padres, siempre tratas de dar lo mejor de ti, perdonas constantemente, lo vives desde el amor, es muy raro que esa relación vaya mal. O sea, hay unos principios, con la parte de emprender igual, o la parte del trail running igual. O sea, hay unos principios que si tú sigues, lo más probable es que puedas hacerlo bien. Puede haber algún caso aislado de alguna persona a la que no le sirva, vale, pero son casos aislados. Pero a la gran parte de la población, si sigue los principios, puede tener muy buena salud, puede tener mucho dinero, puede tener mucho amor y puede vivir de maravilla. O sea, al menos es como yo lo siento. Claro. ¿Ahí cuáles crees tú que serían los puntos determinantes, ¿no? Para que esa gente que ahora mismo nos está viendo dice, sí, Miguel, esto yo me lo creo, tal, no sé qué, pero tío, yo no consigo que funcione en mí, ¿no? Porque yo soy especial, yo soy diferente al resto. Mm. ¿Cuáles crees que tú sería esa parte en la que tú dirías, yo sé que para conseguir, pues ahora vamos a montar, imagínate, un viaje al Caribe. Mm. Pues, ¿cómo podría hacer yo que quiero montar una empresa para ir al Caribe que me funcione? Porque a ti realmente en muchos aspectos te ha funcionado, ¿no? Pues son los mismos principios que para el atletismo. Por ejemplo, en mi caso, que pasé de ser un chavalín, pues que no corría mucho realmente, a ser campeón de España o medallista internacional.
¿Cómo ha sido ese proceso? Es lo que luego he aplicado a todo, porque en la parte de dinero, entre los 20 y los 21 años, viví una etapa muy dura a nivel de todo, de salud, de dinero, de amor. Pero, por ejemplo, se juntó que nos quedamos sin dinero en casa, Ujú. no podíamos pagar la hipoteca, nos quedamos sin casa, nos tuvimos que ir a vivir al piso pequeñito de mi abuela. Luego se juntó con el divorcio de mis padres, fue el peor año a nivel de rendimiento deportivo mío. O sea, entré en un pozo total en el que no tenía dinero, no tenía salud, no tenía amor. Por eso empatizo mucho con personas que están pasando por situaciones difíciles, porque yo he pasado por situaciones muy difíciles en esos ámbitos y sé lo que luego es ir creciendo y partir de cero o de menos 10 en algunos casos. Ujú. Y hay unos principios. Por ejemplo, ¿qué me sirvió en atletismo? En atletismo no puedes ser campeón de España en 100 metros y en una maratón a la vez. Hay que elegir. O eres campeón Por de Dios. 100, o vas a por los 100 metros o vas a por una maratón, pero no puedes estar en las dos, hay que elegir. ¿Qué pasa? Que si quieres ir a por las dos, pues serás muy mediocre, que mediocre no es que sea malo, es estar en la media. Mediocre es estar ahí en la media, en ambos. Bueno, pues ya está. Si quieres ir a por los dos porque es lo que te hace feliz, genial. Lo que pasa es que no vas a llegar a ser el mejor. Que a lo mejor no quieres ser el mejor, que también puede ocurrir. Que yo tampoco tengo la verdad absoluta, cada persona tiene su camino y ya está, y todo está bien realmente. Porque para cada persona hay un camino. Pero primero hay que elegir. Primero esa capacidad de foco. Luego, otra cosa que he aplicado a varias áreas en mi vida y me ha funcionado mucho, que lo descubrí en atletismo, es tener un buen mentor, en ese caso un buen entrenador. Yo qué sé, por ejemplo, cualquier deportista de élite, Bolt, por ejemplo, cualquiera, no ha llegado a donde está si no tiene un entrenador. Ujú. En este caso, en el mundo del emprendimiento sería un mentor, en el mundo del El trail. entrenamiento, pues un Ujú. entrenador. Si no tienes un entrenador, es muy complicado que llegues lejos, que alcances unos resultados alucinantes. Entonces es importante también la parte del mentor. Luego también es muy importante la parte de la gestión emocional, tener una buena gestión emocional. Yo recuerdo en atletismo que si tenía una semana en la que me hubiera ocurrido algo emocionalmente que me afectó mucho, luego entrenaba muy mal y competía muy mal. Obviamente afecta a la parte emocional y en el mundo del emprendimiento lo mismo, en la parte del amor lo mismo y el financiero lo mismo, en el mundo de la inversión igual, o tienes una Ujú. buena gestión emocional o muy probablemente no vayan bien las inversiones porque cometerás muchos errores constantemente. Ujú. Así que por un lado es la parte de foco, por otro lado la parte de la gestión emocional, por otro lado la parte de mentor, también la parte de la visualización, Ujú. porque el 100% de atletas de élite medita, o sea, no meditan todos, pero sí visualizan. Visualizan todos. Ujú. Y se imaginan habiendo logrado el resultado que quieren conseguir. En cualquier deporte, todos los atletas de élite visualizan. Que visualizar es imaginar que has logrado aquello que quieres conseguir sintiendo que es así. Porque el cerebro no diferencia lo que es real de lo que Ya, no. tío. Y de hecho, algo muy típico, ¿no? Es decir, imagínate que tienes un limón en la mano. Venga, parte el limón por la mitad. Tienes el limón aquí y ahora llévate el limón a la boca y dale un bocado. Seguramente, si lo has hecho conmigo, estás salivando ahora. Todos salivamos. Porque para el cerebro es real. Lo que imaginamos es como si ocurriera. De hecho, yo tengo anécdotas muy curiosas de atletismo en épocas que he estado lesionado, justo lo comentabas ayer. Ujú. Solo he imaginado que entrenaba, visualizado que entrenaba, y luego cuando esto está demostrado científicamente, ¿vale? Porque se generan incluso conexiones neuronales, hay neurogénesis. Pues cuando hacemos esto, en mi caso, cuando volví a competir, hice la mejor marca de mi vida después de venir de una lesión de varios meses, sin haber entrenado físicamente. Y en cuanto pude ya entrenar, no tenía molestias, la mejor marca de toda mi vida y medalla en Campeonato de España. Ujú. ¿Cómo es esto posible? Pues porque el cerebro no diferencia lo que es real de lo que no, y si imaginamos algo para nosotros está ocurriendo. Por eso cuando ves una peli de miedo, sientes miedo, Claro. porque para tu cerebro está ocurriendo. Esto lo apliqué también a la parte del amor, a la parte del dinero, a la parte del emprendimiento, y me Ujú. ayudó un montón. Son algunos de estos principios, pero si alguien visualiza a diario, siente que ya lo ha logrado, agradece por adelantado que es así, tiene un buen mentor, un buen entrenador, luego también tiene una buena gestión emocional, entrena para ello. A veces toca cambiar creencias, toca cambiar hábitos, o sea que hay que hacer Son todo un diferentes procesos. proceso. Claro. A mí, justamente en esos aspectos, ¿no? Sobre todo en la parte de la visualización o la gestión emocional, que veo en los deportistas de élites que algunos no lo saben llevar bien, ¿no? O sea, conozco algún caso de gente muy conocida, que prefiero no decir nombres para que luego no se les sepa mal, ¿no? De que incluso lloran.
calentando, ¿no? Dentro de grandes competiciones, Juegos Olímpicos, de que lloran, pasan un proceso muy duro. ¿Por qué crees que le sucede esto a algunos corredores hoy o deportistas? O que incluso eh, llegan a la parte de periodismo, ¿no? Que tienen que hacer las ruedas de prensa y les parece durísimo. ¿Por qué crees que puede suceder esto, Miguel? Pues yo he tenido compañeros, incluso que han tenido grandes resultados compitiendo, pero que justo antes tenían un bajón emocional y bueno, algunos lo transitaban llorando, pero soltaban todo llorando y luego se encontraban bien para competir. O sea que puede ser que cada uno tenga ahí sus herramientas para luego competir bien, porque yo he visto casos así, pero muchas veces esa presión es la que nos ponemos porque nos apegamos mucho al resultado. Cuando te apegas mucho al resultado y pones tu bienestar o malestar en el resultado, lo pasas mal realmente. Cuando pones tu bienestar en el proceso y no en el resultado, ya es otra historia. Porque en mi caso, por ejemplo, hasta los 21 años yo estaba súper apegado al resultado. Y igualmente así fui campeón de España y medallista internacional. Pero estaba muy apegado al resultado y entrenaba y competía a veces desde el miedo. Competía, además, con miedo, oye, ¿y si lo hago mal? ¿Me quitan la beca? No habré dado mi 100% y sentía miedo. Luego, más adelante, con mejor gestión emocional y ya, pues, tras unos años, por ejemplo, compitiendo a los 25 o 26 años que volví a ganar medalla en Campeonato de España, ahí lo vivía desde el amor. Y me daba igual ganar medalla o no. Realmente estaba totalmente desapegado al resultado, cosa que antes de los 21 años no, ahí estaba súper apegado y ganaba medallas, pero muy apegado. Y si no ganaba medalla me sentía mal y me frustraba. A los 25 26 años, ya hace tiempo de esto, pero ahí competía y estaba más disfrutando del proceso. El resultado me daba igual y luego llegaba ese resultado. Con el emprendimiento me ha ocurrido lo mismo. Al principio estaba muy apegado a ganar dinero porque vivía en mucha escasez económica. Entonces, si ganaba dinero me sentía bien, si no ganaba dinero me sentía mal. A día de hoy es otra historia. Disfruto del proceso y me da igual. También es porque económicamente estoy muy tranquilo, tengo buenas inversiones, llega de un lado o de otro. Pero es cierto que a día de hoy vivo desde el amor al proceso y me da igual si hay más clientes, si hay menos clientes. Obviamente me gusta que haya por ellos, sobre todo porque sé que les va a ayudar. Pero no es por algo personal. Cosa que antiguamente sí, hace años estaba muy apegado al resultado. Ahora estoy más disfrutando del proceso y sin apego a resultados. Todo es un proceso y no soy siempre así. A que nadie piense aquí, Miguel es un Buda, ¿no? Para Justamente nada. de eso te quería Para preguntar nada, ahora. para nada. Porque además de todos los hitos que ha conseguido Miguel, ¿no? Ahora hace unos meses sacaste un nuevo libro, ¿no? Mentalidad de alto rendimiento. Y quería preguntarte eso, ¿no? O sea, realmente tú tienes una mentalidad de alto rendimiento en todos los ámbitos. Pero hay mucha gente de la que nos está escuchando que no la tiene, que le puede, por ejemplo, la pereza. Entonces, ¿tú tienes pereza realmente alguna vez? Sí, sí, de vez en cuando la tengo y respeto también ese proceso. ¿Cómo lo vivo? Bueno, también otro de los principios que hablábamos antes es la disciplina. No puedes ser campeón de España, medallista internacional sin disciplina. Ahí toca entrenar a diario. Entonces esa disciplina la traigo de base del atletismo, que la apliqué al emprendimiento, a las inversiones, a todo y por eso ha funcionado. A día de hoy trato de vivir más con lo que siento en vez de con lo que pienso. Y me está viniendo muy bien, la verdad. Vivo mucho más feliz incluso. Pero todo ha sido un proceso, no ha sido de la noche a la mañana. Entonces sí que hay días que me siento con más pereza. Y obviamente, si llevo muchos días con pereza, meto ahí un poquito de fuerza, digamos, y voy más a la disciplina de nuevo. Pero si es algunos días sueltos, lo respeto perfectamente porque vivimos en una sociedad súper capitalista, que no voy a entrar si es bueno o si es malo, simplemente es así, a día de hoy se valora en general, no voy a generalizar al máximo, pero normalmente se valora a la gente por la fama que tiene, el dinero que tiene, el reconocimiento, los estudios, lo que hace, ¿no? Los seguidores de Instagram. Sí, o los seguidores de Instagram, ¿no? Algo tan Valoramos por efímero. lo que alguien tiene o por lo que alguien hace, no por lo que alguien es. Porque puede haber una persona que sea puro amor y da amor todo el rato y a lo mejor ni tiene mucho dinero, ni tiene seguidores, ni tiene fama, ni hace grandes cosas, pero siempre está dispuesto y con amor y se le valora a veces menos que el que tiene mucho dinero, el que tiene muchos seguidores. Entonces considero que vivimos en una sociedad también muy capitalista, muy basada en el tener y el hacer. Y ahora estoy en otro proceso en el que he comprendido que todo en la naturaleza es cíclico, que hay primavera, verano, otoño, invierno, y que no puedes exigir a los árboles que te estén dando fruta todo el año.
Ujú. Tienen su proceso. Entonces considero que los animales igual. O sea, hay animales que incluso hibernan. En nuestro caso no, Claro. pero hay animales que lo hacen y es natural. En nuestro caso, ¿qué es natural? No es natural estar al 100% del 1 de enero al 31 de diciembre todos los días. No es natural, todos tenemos ciclos, nos afecta el ciclo del día, la noche, el ciclo lunar, nos afecta tanto a mujeres como a hombres. A nosotros un poquito menos, hormonalmente, pero también afecta. Entonces considero que es importante respetar al cuerpo, respetar ese proceso y a día de hoy, si hay días en los que el cuerpo me pide estar más calmado, me permito estar más calmado. También porque puedo permitírmelo. Porque soy emprendedor, no tengo ahí una persona que me diga, tienes que hacer hoy esto, esto y lo otro. No, vivo muy tranquilo en ese aspecto, pero después de años. Yo digo que esto del emprendimiento es como un vuelo. Para que un avión vuele, al principio para despegar utiliza el 100% de su energía durante un corto periodo de tiempo, pero el 100%. Ujú. Y luego, y es un proceso en el que tienes que estar con el cinturón puesto, no te puedes mover, tienes que estar con mucha atención, ¿no? Ahí. Entonces, una vez que despega y está en vuelo, ya en el vuelo te puedes quitar el cinturón, puedes ir al baño, vienen y te ofrecen de todo. Mm. Yo siento que ahora estoy en la fase de vuelo en mi vida. Entonces, con poco esfuerzo, porque cuando está volando un avión, con muy poquito esfuerzo, Ujú. avanza a una velocidad tremenda, pero al principio necesita mucho esfuerzo. Esa fase de mucho esfuerzo ya la viví, ahora estoy más en fase de vuelo y disfrutando de ese vuelo. ¿Qué Ujú. pasa? Que hay personas que quieren seguir subiendo y seguir subiendo. En mi caso, disfruto del día a día, si crezco bien, si no también, lo que voy haciendo es aprovechar las oportunidades que me trae la vida, pero no ir a por X cosas. Lo que va Ujú. viniendo lo aprovecho y me vienen oportunidades geniales que aprovecho e inicio nuevos proyectos porque aparecen. Entonces Ujú. estoy en un proceso más de fluir y disfrutar con ello. Claro, pero al final realmente porque ya vienes de esa parte de disciplina, de durante muchos años estar entrenando 1, 2, 3 horas al día, Sí. descansar poco, ¿no? Y al final eso es lo que ha convertido a quién eres hoy en día, ¿no? O sea, de que poder estar en esa fase de vuelo, poder elegir, poder tomar mejores decisiones, pero con una estabilidad y decir lo que hablábamos ayer, ¿no? O hoy corriendo de ostras, yo es que puedo ponerme a trabajar un día 12 horas, pero y luego 2, Sí. o ninguna. Y al final los resultados son los mismos porque sabes lo que tienes que hacer, sabes de qué forma tienes que afrontar cada una de las diferentes situaciones, ¿no? Cuando eres al final deportista de alto rendimiento, la diferencia entre unos corredores y otros, entre unos empresarios u otros, o sea, realmente, por ejemplo, hablamos de tú y yo, lo que tú puedes saber, realmente la diferencia es muy poca, ¿no? Ujú. Es grande, vamos, pero que es poca, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero lo que marca la diferencia al final son esos 1, 2, 3% que consigues dar de más, ¿no? O sea, el corredor en el Tour de Francia, la diferencia entre el ganador y el vencedor en 7 días, 14 días es un 1%. O sea, es muy, 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 muy poco. Mm. ¿Cómo consigues tú en esa época de sufrimiento, en esa época de hacer cosas complejas, cómo consigues dar ese granito extra, ese 1%, ese 2% más que el resto de personas? En mi caso fue fácil porque venía del alto rendimiento del atletismo, que luego apliqué, por ejemplo, al emprendimiento, a finanzas, a inversiones, a todo. Entonces, el atletismo me lo dio. Pero al final te metes en una rueda en la que yo estaba, que entrenaba en un centro de alto rendimiento deportivo, en el CAR, en Madrid. Ujú. Iba a todas las competiciones. Estás en un ambiente en el que hay un entorno, la parte de equipo es muy importante de entorno. Y claro, estás en un entorno en el que lo normal es ser alto rendimiento. Ujú. Es la normalidad. Entonces, como estás con todo el mundo que tiene hábitos similares y tu entrenador te lo recuerda todos los días, pues lo más normal es que te acabe yendo bien. Claro. Por eso no es casualidad que en el mundo del emprendimiento, por ejemplo, personas que si se juntan en Mastermind y son emprendedores exitosos, lo normal es que les vaya muy bien a todos, porque uno le da ideas a otros. Lo normal cuando tienes un buen mentor es que te vaya bien, porque te dice el camino que hay que seguir, igual que tener un buen entrenador. Ujú. Que yo, por ejemplo, si quieres hacer ultra trail, pues oye, hablo contigo y digo, oye, Ujú. Chim, explícame cómo puedo prepararme esto bien, qué tengo que llevar a una carrera, porque claro, yo Ujú. nunca he hecho una carrera de ultra trail, qué Ujú. tengo que llevar, qué puedo hacer los días de antes. Ujú. Necesito asesoramiento en ese aspecto. Yo puedo asesorar a otro tipo de personas, pero para Claro. esto necesitaría tu asesoramiento. Y lo Ujú. mismo ocurre con todo. Entonces, ese 1%, 2%, 3% extra, hay algo que es una parte de voluntad,
de decir, voy a hacerlo, tener muy claro el para qué, porque si no tienes claro el para qué lo quieres hacer, lo vas a dejar. El para qué es de lo más importante, es esa motivación interna, la motivación son esos motivos que te llevan a la acción. O tienes muy claro el para qué o no lo haces. Entonces hay que tener un para qué para todo lo que hacemos en nuestra vida. Al menos es lo que yo he hecho, que como digo, no tengo la verdad absoluta, simplemente cuento lo que a mí me ha funcionado y sé lo que es, por ejemplo, la parte de entrenamiento, de ser muy mediocre, o sea, estar muy en la media, no destacar, a ser campeón de España o medallista internacional. En el mundo del emprendimiento sé lo que es llevar un proyecto que no te lo compre nadie, o sea, sé lo que es tener 0 seguidores y empezar de cero, organizar algo que no lo compre nadie, y sé también lo que es generar un proyecto que dé más de 1 millón de euros en ventas en relativamente poco tiempo. Entonces sé lo que es un punto y el otro, y en el amor igual, sé lo que es que no disfrutes nada del amor, o llevar años en pareja, disfrutando mucho, o el amor con la familia, y también sé lo que es el estar muy peleado con la familia. Entonces, conozco muy bien estos dos puntos porque los he vivido en muchas áreas, y en inversión igual, sé lo que es invertir y perderlo todo, y sé lo que es invertir y tener grandes rentabilidades. Todo ha sido un proceso y hay que respetar ese camino. Entonces es saber cuáles son esos principios, que además de los que he dicho, para mí, uno clave es cambio de creencias, otro cambio de hábitos, y luego potenciar mucho que ya lo hemos comentado, la visualización y gestión emocional. Hay mucha gente, ¿no?, que a la hora de pues, hacer una carrera, emprender, lo prueba, lo hace y no le sale bien. Entonces ya consideran que eso es un fracaso y que no sirven para correr 5 kilómetros, empezar a correr o para lanzar algo en su vida, ¿no?, nuevo. Esa parte de fracaso, ¿cómo lo gestionarías? Yo recuerdo cuando aprendí a montar en bici, era pequeñito, pero recuerdo que me caí un montón de veces. Esto es lo mismo, o sea, ¿cómo vas a conseguir que te vaya bien en algo si no te has caído unas cuantas veces y no has fracasado? Que fracasar es aprender un camino por el que no hay que ir, ya está, pero tienes que fracasar muchas veces. Hay una frase, no sé si era de Winston Churchill o no sé de quién era, que decía, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. O sea, ¿cómo alguien va a descubrir que haya una bombilla, ¿no?, y que dé luz sin descubrir 1000 y pico maneras antes de que no sea así? O Michael Jordan tiene una frase de, gracias a que, bueno, he fracasado He fallado. Sí, he fallado tropecientos mil tiros Sí, libres. 3000 tiros o algo He así. hecho perder a mi equipo en el último tiro tropecientas veces. Sí. Así, he fallado tantas veces que ahora soy el número 1 del mundo. Entonces hay que amar el fracaso, hay que amar eso y entender que ese fracaso es parte del proceso y es aprendizaje. Y yo siempre digo también que los problemas que nos encontramos son maestros encubiertos. Porque si te llega un problema de nivel 5, tú tienes que subir a nivel 6 para superarlo. Entonces es tu maestro para que tú subas a nivel 6. Que luego te llegará un problema de nivel 8 y tú subirás a nivel 9 para superarlo. Entonces los problemas son esos grandes maestros encubiertos. Claro, yo muchas veces veo eso, ¿no? De que la gente quiere avanzar muy rápido, quiere tener resultados, quiere conseguir, pues, en 10 kilómetros bajar de 40 minutos, o quiere, por ejemplo, en ultradistancia, correr una carrera de 100 kilómetros, pero no has corrido una carrera de 20, o no has corrido una carrera de 40. No, intentan hacer saltos muy grandes y luego, ¿qué pasa? Llegas a la carrera de 100 kilómetros, que son 15 horas, 20 horas corriendo, y te tienes que retirar. Claro, es que no has hecho ese proceso para poder llegar hasta ahí. Y si llegas a esa carrera y fracasas, que es lo que decías, ¿no? Porque al final no es que fracases, será por algo, ¿no? Y si pasa, no pasa nada. Porque al final no te va la vida en ello. Puedes ir la semana siguiente, bueno, la semana siguiente no, porque te cansas mucho, pero al cabo de un par de meses a poder volver a probar esa distancia, ¿no? Y las carreras al final pasan muchas veces de que la gente no disfruta de ese proceso. No entienden que llegar al final a la competición es la meta, o sea, ese es la gran victoria, no atravesarla, sino llegar hasta allí, porque la carrera es un día, o sea, que te salga bien o mal el proyecto, eso es una vez, pero todo lo que has tenido que hacer anteriormente, eso es brutal, o sea, no apegarse a esa parte final, ¿no? De cruzar, que vaya bien o que no, esa parte de desapegarse. Hay mucha gente que se apega demasiado a ese resultado final. ¿Qué le dirías a todas esas personas? Que hay que amar el proceso, siempre. Y que, tal y como está diseñado el ser humano, cuando logra un objetivo, la felicidad nunca está en un objetivo. Automáticamente ya quiere más, y quiere más, y quiere más. Entonces, o aprendemos a que la felicidad esté en todo el proceso,
O si no, lo vamos a pasar mal casi todo el tiempo. Imagínate tú que nos estás escuchando o viendo que eres un atleta que va a ir a Juegos Olímpicos y vas a entrenar 4 años todos los días para una competición. Entonces, o vas disfrutando del proceso, o que estás 4 años diciendo otro día más, para luego llegar un día a una carrera, por ejemplo, en 100 metros, por debajo de 10 segundos, o disfrutas el proceso y lo amas, o se te hace eterno. Entonces, ahí está el truco, el ir viviendo ahí más en el presente, que sé que decirlo es fácil, hacerlo es más complejo. Y para ir acabando, Miguel, tenemos que da nombre al final al podcast, ¿no? Que es Estrategas del Trail y Run. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es para Miguel ser un estratega? Wow, pues fíjate, hay una frase que me ha marcado muchas veces y es, siempre en la vida, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Y eso a mí me encanta, entendiendo lo mejor y lo peor un poco entre comillas, porque en sí todo es neutro, todo es con las gafas que lo veamos, porque es que de verdad que todo es neutro, incluso hasta la muerte de una persona a la que amamos, en algunas culturas se vive como una celebración y lo celebran, y en otras culturas se está de luto y con pena toda la vida ya. Entonces, hasta incluso la muerte de una persona a la que amamos, y a mí me ha tocado de cerca, que se murió mi madre hace tiempo, yo lo viví desde ese punto en culturas que desde el amor, y incluso desde un amor incondicional, tan incondicional que no está la condición de que esté físicamente o no. Pero es una manera de vivirlo. Que tampoco quiero que nadie se culpabilice por vivirlo desde otro punto, porque cada uno tenemos unas creencias, unos valores, unas circunstancias diferentes. Entonces tampoco estoy diciendo que no pasar un luto, o sea, no tener un duelo sea bueno. Si tienes el duelo hay que vivirlo y demás. Y yo he vivido duelos con muchas cosas. Pero en este caso no. Entonces, lo que quiero decir es eso, que mejor o peor es en realidad según los ojos de la persona con la que lo mira. Y dicho esto, pues eso, esperar siempre lo mejor, pero prepararse para lo peor. Entonces, en el Ultra Trail, por ejemplo, pues seguramente si tú vas a hacer una carrera por el desierto, con una humedad máxima y tal, tendrás que entrenarte para las peores condiciones que puede haber en la carrera. Y obviamente esperando que te va a ir lo mejor posible corriendo. Pues esto aplicarlo a todo en el emprendimiento igual. Espero lo mejor, los mejores resultados, pero me preparo a lo peor. Es decir, ¿qué ocurre si estoy haciendo una clase que he preparado durante mucho tiempo y se me cae internet? ¿Qué hago? ¿O qué ocurre, que a mí me ha pasado, si estoy haciéndolo a través de directo en Instagram y se recalienta el móvil y se apaga? ¿Cuál es mi plan B? ¿Cuál es mi plan C? Y tener como varios planes. Entonces, esperar lo mejor y prepararse para lo peor, a mí me ha ayudado mucho. Y siempre entendiendo, ya digo, mejor y peor como algo neutro, que depende más de los ojos del que mira que de lo que es en sí. Porque voy a contar una anécdota rápida y con esta terminamos. Una vez leyendo un libro leí algo que me encantó y es que dos gemelos tenían a su padre y el padre era alcohólico. Al cabo de los años, pasaron como 30 años desde que nacieron y uno de los hijos era alcohólico y el otro no había probado el alcohol en su vida. Y llegó una persona y les preguntó a los dos, oye, ¿por qué has tomado esta decisión? A uno le preguntó, oye, ¿por qué eres alcohólico? Y dijo, teniendo el padre que tenía, ¿cómo iba a ser de otra manera? Y al otro le dijeron, oye, ¿por qué no has probado el alcohol en toda tu vida? Y dijo, teniendo al padre que tenía, ¿cómo iba a ser yo de otra manera? Por eso todo depende del significado que le demos, de los ojos con lo que miremos. Quería terminar así porque Qué bueno. creo que es un mensaje importante. Total, total. Espero que hayáis disfrutado mucho de este ratito con Miguel. Os animo a todos a que le continuéis siguiendo en las redes sociales si no lo conozcáis. Y un verdadero placer, Miguel, poder tenerte aquí un ratito por fin. Pues un placer enorme. Me cago en la leche. Muchísimas gracias, Miguel. Un placer. Y de nuevo, nada más, una semana más aquí aprendiendo de personas extraordinarias. Muchas gracias. Gracias a ti y a ti también, que nos has escuchado y visto.